Adán y Eva, como los primeros humanos que se narran en la Biblia. Y aprendimos que ellos fueron puestos en un lugar muy especial, en el que estaba el árbol de la vida, que es tipo de Cristo Jesús, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero ese yadá, ese término, conocimiento del bien y del mal, también significa designación del bien y del mal. Entonces Dios dijo, yo me reservo el derecho de designar qué es bueno y qué es malo, y usted no le corresponde. Haga lo que quiera con los demás árboles, pero determinar qué es bueno y qué es malo, me corresponde a mí, ni me lo toque. Y los humanos dijimos, no, tomamos para nosotros el derecho de determinar qué es bueno y malo. Entonces Dios dijo, el Señor ya se manda. Ya las leyes de esta casa no le gustan. Ya la comida le parece muy corriente. Ya no le queda la ropa bien planchada, al parecer, lo que bien pueda siga. Y cuando tomamos ese botón, lo que hicimos fue salir de ahí, de ese espacio, al mundo mortal, al mundo temporal. Fuimos echados del mundo de la eternidad. Y todos los que nacieron después de esa pareja, nacieron afuera. Entonces, atención a esto, todos los que hayan nacido después de Adán y Eva, después de ser, nacimos separados de Dios. Por eso dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga el bien, cada cual se apartó por su camino, nos alejamos de Dios. Entonces la persona que nace aquí, descendiente de Adán y Eva, no sé si hay alguno aquí que no sea descendiente de Adán y Eva, algún clonado por ahí, alguna, no, creo que no sepan. Entonces una persona está aquí y dice, yo no le hago mal a nadie, yo ni robo ni mato, ¿sí? Diosito me tiene que tratar suavecito porque yo ¿para qué? Yo sí no soy malo. Entonces yo tengo derecho a ir al cielo. No. Bueno o malo, como usted nació por fuera. Tiene que volver al árbol de la vida. Tiene que volver al paraíso. Tiene que regresar porque nació por fuera. No tiene que ver que sea bueno, que sea malo. Los siguientes humanos que vienen después de ellos son precisamente Caín y Abel. El uno siempre ha sido marcado como el malo y el otro como el bueno. Pues sea malo, sea bueno, ambos nacieron por fuera. Ninguno tiene comunión con Dios, ninguno de ellos. La única manera, el bueno o el malo o el regular o el que sea, tiene que regresar. Nuestra vida es la historia de cómo regresar a nuestra comunión con Dios. Porque nacimos alejados. No tiene nada que ver, yo no mato, no robo. No. Me alegra mucho que no mate y no robe, sobre todo aquí, ¿cierto? Me parece muy útil. Le agradezco que no mate y no robe aquí, ¿cierto? Pero no, estás alejado de Dios, tienes que volver, tienes que regresar a la reconciliación con Dios. Ahora, vamos entonces hoy a estudiar a estos personajes, a ese segundo nivel de humanos, como lo narra Génesis capítulo 4, versículo 1 en adelante dice, conoció Adán a su mujer Eva. El capítulo 4 lo primero que nos llena es de esperanza a los hombres. Uno puede llegar a conocer a su mujer. Vea, la Biblia lo dice. No sé si la experiencia uno se lo diga, uno como que ni sabe, ¿cierto? Como que termina sorprendiéndose con las cosas que sale cada día, ¿no? Pero la Biblia dice que se puede llegar a conocer. Mire, conoció a Adán a su mujer. Se refiere el mismo término yadá, que significa intimidad. La cual concibió, dio a luz a Caín. Y dijo, ¿quién dijo? La mujer. Por voluntad de Jehová he adquirido varón, dijo ella. Y subraya adquirido por el término, y ahorita se lo explico un poquito. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. ¿Ya tienen los personajes? ¿Quién fue el primero, el primogénito? Caín. ¿Y a qué se dedicaba este señor? A la agricultura. Era un agricultor. Y después nació, no sabemos cuánto después, pero después nació Abel. ¿Y a qué se dedicó él? A pastorear ovejas. Bueno, lo tenemos claro ya. ¿Por qué quiero enfatizar esto? Porque el nombre Caín, como les voy a demostrar, el nombre Caín está basado en esta exclamación que ella dijo, adquirido varón. Es normal. Les he dicho que en la Biblia los nombres no siempre son nombres propios. Les he dicho que en la Biblia, la mayoría de las veces, los nombres son una categoría. ¿Está claro? Una categoría. ¿Se acuerdan que lo expliqué? Una mujer buenona de la Biblia, ¿sí? El mujerón. Casi siempre en la Biblia se llama Tamar, que significa palmera. Y tal vez ni se llama Tamar. Es una categoría. La que es muy linda, pues entonces la Biblia le llama Tamar. La que no le llama Tamal, o alguna otra cosa le dirá. Pero a la que sí es muy linda, pues Tamar es como no es más que un nombre propio, como Faraón más que un nombre propio, es una categoría. Entonces muchos nombres son categoría. Mira, a ver, aquí estoy presuponiendo que todos saben de lo que estoy hablando, pero si no, tome nota y después actualiza. Más adelante, cuando Jacob tiene sus hijos, cuando nacen los hijos de Jacob, él tiene dos esposas, una es Raquel y la otra es Lea. Y Lea, cada vez que daba a luz un hijo, como que expresaba un sentimiento y ese sentimiento le ponía al hijo. Cuando nació, como el esposo no la quería tanto, entonces ella pudo tener ese varón
y toda orgullosa que tuvo Aarón, le puso de nombre a su hijo Rubén, que significa miren un niño. ¿Sí? Así le puso al hijo, miren un niño. ¿Usted imagina ese niño, el bullying que le hicieron en la escuela? Miren un niño González. ¿Usted imagina? A ver, adelante, miren un niño. ¿Usted imagina ya siendo un viejo? Miren un niño. Pero era la expresión de ese momento. Después tuvo otro hijo. Y al otro hijo le puso el nombre Simeón, significa Dios me oye. Simeón, Dios me oye. Y después tuvo el tercero y dijo, ahora sí mi esposo se va a unir a mí. Y le puso el nombre Leví, que significa unir. Y después ya como que se cansó y dijo, esta vez alabaré a Jehová, y le puso por nombre Judá, que significa alabanza. Entonces te das cuenta que los nombres tenían que ver con la exclamación de lo que se sentía en ese momento. El nieto del sacerdote Elí nació en un día trágico. Murió Elí, se fue para atrás en la mecedora, se esnucó. El papá del niño murió en la guerra con el tío. Se robaron el arca de la alianza. Todo eso el mismo día. Y la señora, con semejante cantidad de noticias malas, se le vino el chino. Y cuando se le vino el chino y lo parió, ella dijo, le puso por nombre a su hijo Icabod, que significa la gloria ha sido traspasada. Ese pobre muchacho, no solo le hicieron bullying, a ese casi lo matan. Le pusieron de nombre Gloria. Y no solo Gloria, sino Gloria traspasada. Entonces aquí ella dice, por voluntad de hombre, por voluntad de Dios, logré, adquirí, alcancé un varón. Y le puso por nombre Caín. Y es que precisamente ese nombre Caín es del hebreo Cayin. Cayin. Y significa, según el diccionario, el nombre del primer hijo que existió, también el nombre de un lugar de Palestina, es el nombre de una tribu oriental, es el mismo nombre Caín y es el mismo nombre Ceneo. Y usted dice, ese Ceneo me suena, yo lo he oído de algún lado. Sí, lo ha oído, porque ese Ceneo es una raíz. Y esta raíz primaria es la misma raíz Caná. Caín viene de la raíz primaria Caná, ¿correcto? ¿Qué significa? Escuche, erigir, crear. Por extensión significa procurar, especialmente cuando usted procura mediante la compra. Por causativo, vender. Por implicación o por implicativo, escuche, poseer, adquirir. Ella dijo, por voluntad de Dios, adquirió. ¿Pero qué tipo de adquisición? Adquirir un campo por compra, comprador, comprar, dueño, efectivamente, ganar, poseer, posesión, recobrar, rescatar, venta. ¿Ya entiende lo que ella está explicando? Algo así como que lo logré, lo conseguí, lo negocié, lo alcancé, lo obtuve. Caín significa eso. Significa compré algo, lo logré, alcancé, adquirí. Abel, el nombre Abel inclusive no es ni siquiera tan bonito. Abel significa vano, pero vano desde el punto de vista efímero. También es una categoría, se refiere a que Abel no duró mucho. Como lo mataron, entonces como que pasajero, temporal, ¿cierto? Efímero, es más o menos lo que significa el nombre de Abel. Miremos la historia de ellos, ¿vale? Génesis 4:3. Y aconteció andando el tiempo, eso ya lo hablamos en la clase anterior. ¿Te acuerdas que cuando nace Set, el tercer hijo de Adán y Eva, Adán tenía 130 años. Y después de ese vivió 800 años, para un total de 930 años. Muy bien. ¿Y a qué se dedicó ese señor? ¿A qué se dedicaba esa gente? A hacer gente. Eso era parejo. Dele y llene. Hicimos un cálculo que para las condiciones de la época, de su salud, del espacio, de la vitalidad, de la unción que Dios les dio para multiplicarse, de que no había televisión, de que no habían recibos, de que no había problemas, no se ha inventado la migraña, no sé, todas esas cosas. Uy, están algunos sí. Diga más, habla hombre de Dios. Y a pesar de eso, entonces calculamos, así por encima, comparado con nuestra ciudad, que la población humana debía estar entre 2 o 3 millones de habitantes o más en el tiempo que vivió el mismo Adán. 2 o 3 millones de habitantes. Por eso para nosotros no es problema con aquello de que encontraban a otros y se casaron. Porque ahí había, en ese tiempo, hicimos un cálculo así por encima y nos dimos cuenta que tenía que ser una población ya numerosa. Entonces aconteció el tiempo, andando el tiempo, mire, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Bien hecho, porque él era malo y los malos tienen que venir y arrepentirse y traerle ofrenda a Dios.
Y Abel trajo también. Los buenos también tienen que traer ofrenda y venir porque ambos malos y buenos estamos alejados de Dios. Nacimos por fuera. Ay, yo soy bueno, no le mato, no robo. Está bien, pero está por fuera. Tiene que regresar. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Mire esto. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Bueno, ya les expliqué que tanto buenos como malos tienen que regresar, tenemos que regresar. Todos estamos apartados de Dios, no hay justo ni aun uno, todos estamos fuera de Dios. Esto no basta con que usted dice, ay, yo no hice nada, no, usted nació fuera y apartado de Dios. Pero donde vamos a girar en esta corta charla antes de la Santa Cena, el meollo del asunto, el asunto a investigar hoy, mis estimados investigadores bíblicos, mis doctores teólogos, lo que vamos a estudiar es aquí. ¿Por qué razón Jehová aceptaría la ofrenda de Abel y Abel? ¿Y por qué rechazaría la ofrenda de Caín y a Caín? Esa es la pregunta interesante en este tema, ¿no le parece? Esa es la pregunta. Por ahora voy a seguir narrándole la historia y después regresamos a la investigación. Continúa la historia. Génesis 4:6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Esa cara de pocos amigos. Y le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo eso, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Venga, que no es para eso. Le dijo, ¿no? Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Mire, ya había una maldición sobre la tierra, ¿cierto? Ya había una maldición. Que produciría espinos, que tocaba camellar para sacar. Y ahora vino sobre la tierra a otra maldición y contra él más maldición. Curiosamente estos descendientes se ubican en regiones que todas ellas son desérticas. Ahí por esos lados de Canaán. Es tierra como con doble castigo, ¿cierto? Errante y extranjero serás en la tierra. Casi todos esos cananeos eran tribus nómadas. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y entonces la gente que no ha estudiado dice, ¿cómo así cualquiera que me hallare matará si estaba Adán, Eva, Caín? Porque a Abel ya lo mataron. ¿Cierto? En ese momento la gente que creía que habían 4 personas, dice, estaban los 2 papás. El 25% de la población era asesino y el otro 25% eran muertos. Este tipo mató la 4ª parte de la humanidad. Pero nosotros ya sabemos que mientras eso pasaba, los otros estaban ahí, deli, ¿sí me entiende? El que entendió, entendió, ¿sí me entiende? Estaban ahí haciendo lo que tenían que hacer y es un chenente, unos conejos se quedan en pañales, ¿sí me entiende? Entonces, sí había gente y posiblemente los que querían tomar venganza eran los descendientes del lado de Abel que querían vengarse y matar a Caín. Mire que Caín está aseverando lo que nosotros hemos deducido por lógica, que había ya una humanidad creciente en ese momento. Dice, he aquí me he echado de la tierra de tu presencia, me esconderé y seré errante y extranjero de la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Yo voy a hacer una pausita aquí, deme su atención, porque es que si hay algo que es injusto, es que utilicen la santa palabra de Dios para acolitar y respaldar conceptos totalmente perversos, paganos y torcidos. Y uno de los conceptos más perversos ha sido la segregación racial. Y algunos malintencionados, imbéciles, han usado la palabra para decir que era justo explotar a cierta o determinada raza. Porque según ellos decían que la marca que le dio Dios a Caín es que para que no lo mataran y para que supieran, ¿cierto? Y lo diferenciaran, ¡pum!, lo volvió negro. Entonces ya lo diferenciaban. No le pegue al negro, todo el mundo sabía. ¿Cuál? No maten al negro, ¿sí me entiende? Ya era fácil diferenciarlo. La Biblia no dice que ha sido esa la marca. Es más, el término significa casi como una impresión, como una marca, como una señal, más que un rasgo. Ahora, atención, no habla de que los hijos heredarían esa marca.
Y si fuese la raza negra que surgió ahí y sus hijos fueron todos morenos, no existirían hoy morenos, porque la descendencia de Caín desaparece. Le voy a adelantar un poquito. En el diluvio solo queda la descendencia del tercer hijo de Adán y Eva, que es Set, la descendencia de él, de donde venía Noé y sus hijos. Entonces la descendencia de Caín desapareció, entonces no habría morenos, no habría Selección Colombia. Entre otras graves pérdidas que tendríamos, ¿cierto? Por ejemplo, no habría NBA, por ejemplo, ¿sí me entiende? Cuyo nombre significa eso, negros bien altos, ¿sí? No habría nada de esas maravillas. Entonces, porque esa raza hubiera terminado, allí hubiera desaparecido, ¿cierto? Entonces, por favor, ni se le ocurra pensar que la Biblia está acolitando o apoyando el concepto de algún tipo de segregación, ni racial, ni de género, ni nada por el estilo, ¿correcto? ¿Alguna señal le puso Dios? ¿Cuál? La que Él quiso y no nos quiso contar cuál es. Correcto, no hay ningún problema. Cuando yo esté en el cielo, entonces yo le pregunto al Señor, Señor, ¿qué señal le puso usted a Caín? O busco ahí al mismo Caín y le digo, bueno, ¿qué señal le pusieron? Ahora usted me dice, no, y si está en el infierno, yo entonces le pregunto a usted. No es básicamente que quede claro el tema racial. Eso sí, por favor, descártelo, ¿cierto? Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Enoc, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. ¿Cómo así conoció a su mujer? ¿Y de dónde? Si eran 4. Ya le hemos dicho, ¿cierto? Eso, ya saben. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Esta es la historia de estos. Volvamos al tema. Ya tiene la historia de Caín y Abel, la tiene más o menos en su mente, ya sabe cómo lo que ocurrió. Nuestro punto a investigar aquí es, ¿por qué Dios aceptó a Abel y a su ofrenda y no aceptó y no vio con agrado a Caín y a su ofrenda? Esa es una pregunta interesante para resolver hoy. Voy a darles 3 posibles razones, todas basadas en la Escritura. La primera razón es que posiblemente analicemos, tenía que ver con la calidad de la ofrenda, ¿cierto que sí? Podía ser, porque ¿por qué usted puede rechazar un regalo? Piense usted, si le diera un regalo, ¿usted por qué lo rechazaría? La primera razón es porque no le quedó bueno, no le gusta, no es de su agrado. ¿Sí me hago entender? La primera razón podía ser esa. Y vamos a verlo. ¿Dónde encuentro yo eso? Mire la Biblia cómo enfatiza las cualidades de la ofrenda de Abel. Y Abel trajo también, y de esta no dice nada, pero de la otra sí dice, de los primogénitos, lo más importante, de sus ovejas. No él dijo, ay, después el que nazca, esto es para mí, no, primero que todo para Dios. De lo más gordo de ellas, está diciendo, lo mejorcito. Mire, la Biblia muchas veces dice eso sin decirlo. O sea, cuando Raquel y Lea, que eran 2 hermanas, para no decirle a Lea que por poquito, por una letra, no le ponen Lea, sino fea, ¿sí me entiende? Por poquito. Ahí por disimular le hicieron Lea, ¿cierto? La Biblia, ¿sabes cómo hace? Para no decirle fea, porque eso da pena, ¿cierto? La Biblia dice de la otra que era de hermoso aspecto, de hermoso parecer, que era linda. Y cuando está diciendo, habían 2 hermanas y una era linda, preciosa, ¿qué está diciendo? Es una manera de decirlo con cierto respeto. Es más, el narrador como que dice, cuando ya llega como a Lea y como él es como achantado, como dice, y Lea, tenía ojitos delicados. Uno no sabe si eran bonitos, suaves o que se le irritaban con nada. Entonces la señora, aparte de fea, con conjuntivitis todo el tiempo, ahí no sabe uno qué es, pero uno sabe que está como hablándonos de las cualidades negativas de ella, ¿cómo? Hablándonos de las cualidades positivas de otra. Si eso es coherente en la Escritura, y se lo estoy demostrando que es coherente, cuando la Biblia hace énfasis en las cualidades de la ofrenda de Abel, ¿qué está diciendo también? Que la otra era como regularzón, como chichi, como que trabaja una lechuga ahí machucada. No tiene que ver, aunque es bíblico, vea que al Señor le pasa lo que me pasa a mí, como que rechazamos las verduras, como que no nos es grato. ¿Sí? Y entonces él rechazó eso. Pero al enfatizar en las cualidades de la ofrenda de Abel, puede estar diciéndonos que la ofrenda de Caín no era buena. Y por eso dice que rechazó
aceptó a Abel y a su ofrenda y rechazó a Caín y a su ofrenda. Parece que la primera razón puede ser porque la ofrenda no es buena. ¿Por qué rechazas un regalo? Porque no es bueno para usted, porque está dañado. Le están regalando un problema, ¿cierto? Ay, yo lo quiero a usted tanto, tan bonito. Mire, le regalo aquí este gran danés. Está un poquito enfermito. Y usted una vaca esas. Pero eso no es amor, eso es odio. Usted, ay, tan lindo el detalle, ¿no? Uno rechaza porque no es el regalo adecuado. Entonces, la primera razón puede ser esa. Primera enseñanza de hoy. Dios se merece lo perfecto. Nada menos. ¿Está claro? ¿Te acuerdas cuando el Señor está dando en la ley cómo debía ser el cordero que entregaban? ¿Te acuerdas que el Señor reclamaba y decía, ¿sabe qué están haciendo ustedes? Aprovechan el holocausto para decir, si de todas maneras lo vamos a quemar. Así decían, ¿cierto? Estos sinvergüenzas. Si de todas maneras es para quemarlo, pues aprovechemos y mandemos el ovejo cojo, el tuerto, el gocho, ese que es tuyo, ese que se quedó sute. Es para quemarlo. No era para quemarlo, era una ofrenda para Dios. Tenía que ser, según la Biblia, perfecto. Esta oveja que no sirvió para nada, todas producen lana y esta es alopésica. Entonces, la oveja calva, que fuera el pastor, esa oveja que parece un gato de esos todos horribles, ¿cierto? Uy. Esos gatos parecen un feto. A mis hijas les gustan, no sé, a mí me parecen espantosos. Aunque me alegra que le gusten los calvos a mis hijas, pero ella acaba de entender un montón de cosas. Bueno, estamos en un tiempo de revelación. La ofrenda tenía que ser perfecta. Le voy a contar algo. Alguien no ofrecía nada. Dios ni le va ni le viene. Pero no dio regalo, ni le va ni le viene. ¿Correcto? Pero el que ofrenda algo imperfecto puede irle peor que el que no ofrendó. En el libro de los Hechos vendían lo que tenían, las propiedades, y traían el producido a los pies de los apóstoles. Hubo mucha gente que no trajo nada, que no vendió las cosas. ¿Pasó algo? Nada. Pero hubo unos que hicieron la magia y que vendieron todo y trajeron la plata y dijeron, guardemos aquí lo de la comisioncita. Y guardaron un pedazo. Los mató el Espíritu Santo a los dos. O sea, le fue peor a los que trajeron la ofrenda mala que a los que no ofrendaron. Mórale. Al Señor perfecta las cosas, mejor no darle. Usted viene a la iglesia y Dios es galardonador de los que le buscan. Dios le va a bendecir por venir a la iglesia. Usted sacó ese tiempo para Dios. No estamos en el tiempo de la ley, no guardamos el día de reposo nuestro, es Cristo Jesús. Ese es nuestro verdadero reposo, nuestro verdadero sabbat. Pero hemos destinado para el Señor un tiempo. Dele prioridad al Señor. Lo primero que marque en su agenda, el tiempo que es para Dios, su devocional, los servicios a los que va. Dele prioridad a eso, de los primogénitos para Dios. De lo más gordito, del mejor tiempo. No es que usted cree que, yo llego a la mitad de la alabanza. Sí, va a ofrendarle a Dios un cordero que le falta una pata. Yo me voy antes de que la pastora ore para ganar la mejor empanada. Está ofreciendo al Señor un cordero que le falta una oreja. Le voy a contar una cosa. Concilio. No me regañe. A veces le puede ir peor al que le ofrece algo imperfecto a Dios que al que no le ofrece. Puede tener la siguiente semana peores experiencias usted que su familiar que no viene a la iglesia. ¿Y por qué? Porque si le va a ofrecer algo a Dios, ¿se lo ofreces perfecto o no se lo ofreces? Entonces tú vienes, por ejemplo, el viernes a la reunión de las 7. Caramba, 7:05. Yo no quiero ofrendarle al Señor el tiempo de Él que le quité un pedazo. No por dar un diezmo del 7.5%. No. Mejor no, tranquilo. No pasa nada, Dios no lo prospera. No le da sobreabundante, pero no le va a faltar nada. Pero no se hace trampa con Dios. Entonces usted llega el viernes y, ya 7:05 no se justifica porque ya mi cordero va a ser incompleto, tuerto. Entonces más bien vengo mañana a las 6. Y viene este servicio a las 6. 6:10. No, me tomo un café y voy al de las 8. Para llegar faltando 5 para las 8, para ofrenderle al Señor de lo primogénito, de lo más gordo. Y se embolató y llegó 8:15. No, me toca venir mañana. 10:30. No, le cogió lo tarde, 10:31. Usted dice, no le puedo ofrecer a Dios. Entonces busca otra iglesia que reúna por las tardes. Y el que entendió. Y así me regaña el concilio.
Porque es que, ¿sabes qué? Porque a Dios, escúchame, Él no necesita nada de nosotros, ni nos está pidiendo que le demos nada. Entonces, dale algo perfecto, o mejor no le des. Porque puedes terminar, cuando Dios rechace tu ofrenda, no está rechazando solo tu ofrenda, sino también te está rechazando a ti. Mire, rechazó a Caín y a su ofrenda, y aceptó a Abel y a su ofrenda. Primera cosa que aprendimos, primera razón puede haber sido por la calidad de la ofrenda. Puede ser, la Biblia nos da a entender eso. Segunda razón, puede ser por la calidad de la persona. Esa es la segunda razón por la cual usted no recibe un regalo. Puede que el regalo sea bueno, pero la persona no es la persona correcta. Y entonces viene la persona y dice: mire pues, pastor, ve, aquí le traemos un regalito. Aquí el diezmo, un corone. No, yo, doctor, hombre, muy agradecido, doctor. Siendo la ofrenda buena, estando necesitándola, toca decirle: ¿qué pasa con usted, Mr. Odebrecht? ¿Sí o no? Y no es porque la ofrenda sea mala, es porque la persona es incorrecta y uno no se quiere contaminar con eso. Dios pudo haber rechazado la ofrenda por la conducta de Caín, ¿cierto que sí? Usted recibe un regalo de alguien que se porta mal con usted y luego viene a transarlo con un regalo. Yo no sé usted qué la persona es, yo no. De hecho no me gusta que me den regalos. Entonces viene alguien y dice: no, ¿por qué razón? Entonces mire lo que dice, Dios le está diciendo a Caín: si bien hicieres. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica que Dios le diga? Es que si usted se portara bien, le está diciendo: usted no se está portando bien, hermano. No serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Mira, está hablando de pecado. Con todo esto te hiciera su deseo y tú te enseñarás de él. Está diciendo de Abel, está diciendo de Caín, que él, el oferente, no satisfacía el corazón de Dios. No era una buena persona. Entonces, la calidad de la ofrenda o la calidad del que trae la ofrenda podía ser. Mire, en la armonía del Nuevo Testamento les voy a demostrar que después en 1 Juan capítulo 3, verso 12, mire Juan lo que nos dice. Dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces, la otra teoría que les estoy explicando puede ser cierta. Puede ser que Dios rechazó a Caín. ¿Por qué? La ofrenda de pronto sí era buena, pero él era un torcido. Él era un torcido y el Señor no le recibe a los torcidos. Así que usted no venga a sobornar a Dios, a decirle: ay, no, deja así Dios, eso, ¿sí? Pase de agache eso, haga de cuenta que sí. No, Dios no se deja sobornar. Entonces, atención, Dios recibe la ofrenda de aquellos oferentes íntegros. Y por eso recibió la de Abel, porque según Juan, Abel era justo. ¿Correcto? Esa es la segunda teoría. Si bien, ahora mira, aquí en Hebreos capítulo 11, versículo 4, se nos dan las dos teorías que les he dado. La primera teoría: más excelente sacrificio que Caín. O sea, ¿cuál es la primera teoría? Que la ofrenda de Abel era perfecta y la de Caín era imperfecta. La segunda teoría, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. La segunda teoría, de que Abel era justo y Caín era torcido, ¿cierto? Dando testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ellas. Pero Hebreos capítulo 11, versículo 4 nos dice exactamente cuál es la verdadera razón por la cual la ofrenda de Abel fue acepta y la de Caín no. Nos dice: por la fe. ¿Se da cuenta la diferencia? Por la fe. Bueno, déjame explicarte. ¿Qué significaba el nombre Caín y cuál fue la expresión de la mamá? Adquirido. ¿Qué ofrenda trajo Caín? De la tierra. ¿Cómo se producía en la tierra? Después de Adán, del castigo a Adán, ¿cómo tocaba? Antes lo botaban las tierras en cualquier lado. La tierra de la uña le salía un mango, pues. Sí, eso brotaba la tierra. Después de la maldición, ¿qué pasó? ¿Cómo tocaba? Uno esforzarse, ¿cierto que sí? Ganarse el pan con el sudor de la frente. Por eso yo tengo que ganar más que usted, porque tengo más frente. O sea, claro, mi frente empieza desde las cejas, termina en la nuca. Yo tengo que producir mucho más que ustedes, ¿cierto? Había que trabajar y esforzarse. Es más,
Uno para poder sembrar, la tierra que sí producía a partir de la maldición, ¿qué producía solita? Espinos y cardos. Entonces usted iba a trabajar, tenía que arrasar primero todos esos espinos y cardos y cortarse y lastimarse. Después de eso, arar. Después de cultivar y sudar, hermano, para que la tierra produzca. Fue fruto de su esfuerzo. Él cosechó, trajo a Dios de su esfuerzo, diciendo, mire a ver, ahí tiene. Voy a adquirir, voy a Caín, voy a comprar, voy a lograr, voy a merecer el favor de Dios. En cambio Abel, ¿se esforzó en algo para que naciera la ovejita? El ovejo se esforzó. Después para parirla, la oveja se esforzó. Y la amamantó, la oveja. Él la vio crecer. Y después él escogió la más bonita. Y vino y le trajo al Señor una ofrenda que era coherente con lo que Dios ya sentía y pensaba. Se lo voy a explicar, esto es bien interesante. Cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron porque estaban desnudos, ¿recuerdas? ¿Y sabes qué hicieron ellos? Dice la Biblia que cortaron hojas de higuera y las cosieron y se hicieron delantal. Yo espero que la higuera esa no sea como la higuerilla que hay aquí en Santander. Porque si ellos hicieron unos delantales con higuerilla, hermano, no fue buena idea, le cuento, no es buena idea. Entonces imagino que esa higuera debe ser distinta, ¿no? Una cosa distinta. Porque hicieron unos delantales con eso. Con las plantas, querían cubrir. El pecado, la reacción que producía en Adán y Eva y produce en nosotros, la primera reacción cuando pecas, tu reacción es tapar. ¿O no? ¿Cierto? Lo que le produce, ay, la primera reacción con el pecado, tapar. ¿Qué hizo el Señor? Les hizo túnicas de pieles. ¿Qué tuvo que hacer Dios para hacer las túnicas de pieles? Matar a unos animales. Matar a unos animales para darles la... No iba a dejar los pelados vivos, ¿no? Tuvo que matarlos para ponerles la piel. La reacción de Dios con el pecado es redimir. Que haya derramamiento de sangre para que haya perdón de pecados. Ya estaba en el concepto de Dios. ¿Caín lo entendía? No. ¿Abel lo entendía? Sí, por la fe. Abel no se basa en su esfuerzo. Abel no adquiere ni trata de adquirir la misericordia de Dios. Abel dice, hay un cordero perfecto. Hay un cordero perfecto con cuya muerte tendré la misericordia de Dios a mi favor. ¿Cómo se llama eso? Muy bien. ¿Cómo se llama eso? Fe. Eso hace que el sacrificio sea excelente. Caín trató de adquirir. Caín significa la religiosidad, el deseo de lograr los reglamentos, los sacramentos, el que yo hago y logro y merezco, guardo la ley, cumplo estos mandamientos, el fariseísmo, yo logro, yo adquirí, guardo, no peco como este publicano. Religiosidad. Abel significa la fe. Tito 3 lo dice. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, no la perfección nuestra, no somos salvos por lo buenos que somos. O por lo menos yo no, tal vez usted sí es muy bueno, yo no. Yo soy salvo es por la bondad de nuestro Dios. Y su amor para con los hombres nos salvó, lea esto conmigo, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Tratar de ser salvos por obras de justicia que nosotros hacemos se llama Caín, adquirir, Caín. Sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, por el Cordero perfecto. Abel significa la fe. Abel significa que tú dices, yo soy malo y mis obras son trapo de inmundicia. Dios se provee el Cordero perfecto. Y yo recibo el perdón de Dios no porque adquirí. Yo recibo el perdón de Dios por la obra, la única buena obra que se ha hecho en esta tierra, la obra de Cristo Jesús. Eso es fe. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo que soy Abel? Morirme. Morirme. No solo muere el cordero que yo ofrendé, muero yo el ofrendador. Cristo fue el ofrendador y el cordero a la vez. Y muero para que después venga Sed. Sed es el tercer hijo, que es el linaje de donde viene el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? ¿Lograr y adquirir? No, tienes que morir y dejar que Cristo sea formado en ti. Porque el único
camino a la salvación y el único nombre que ha sido dado a los hombres para poder ser salvos es Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay más salvación sino eso. Es la lucha de la religiosidad contra la fe, la lucha del fariseísmo contra el evangelio, la lucha de aquel, escúchame, la lucha que se presentó a lo largo de toda la historia, la lucha que se presenta hoy en las iglesias, hoy también. Sí, de ese Caín, hermano, que tiene su rostro ensañado, su rostro decaído, ¿cierto? El semblante decaído y se ensaña. ¿Qué es ensañarse? Señalar, acusar, perseguir. ¿Conocen a alguien así? De una fe, de una religiosidad que siempre está para que estuviera bravo, que siempre está amargado, que las reuniones es para llorar y para sufrir, y vamos a un campamento a llorar y a sufrir, y se enojan porque el otro está riéndose. Fuimos a un campamento y unas personas se enojaron con nosotros, decían, esos que se la pasan todo el tiempo riéndose. Nosotros nos miramos. No, la de rostro demudado, es que se ensaña. Y esto no sé, y esto otra cosa, y falló en esto, y esto no se viste así, y eso no se come así, y esto no se hace así. Esa de reglas, neuronas, usted tiene que adquirir, lograr, no ha sido suficientemente bueno para ser salvo, todavía le falta. Usted tiene que dejar de hacer esto y cosas, no gustéis, no toquéis, para que podáis merecer. Y si invita al hermano al campo, venga, nos tomamos un café, venga hermanito, venga a una reunión, venga a una vigilia. Es porque encontró una piedra en la Biblia, un versículo con el que le va a dar. Encontré, espere que ahora sí le tengo. Venga, usted que dice que no sé qué. Encontré una piedra para darle. Esa es la religiosidad, que no es evangelio. Eso es religión, no relación. Voy a dar un ejemplo. Espero con mi corazón que le sea útil para que comprenda qué es lo que pasa con el tema religiosidad versus relación en las iglesias. La ley versus la fe. Las obras versus la gracia. La tristeza, el sufrimiento, el dolor, el merecer a punta de sufrimiento versus el gozo de ser salvos por el sufrimiento de Cristo Jesús. Imagínense que voy a hacer un viaje extenso y tengo unas hijas pequeñas. Mis hijas ya no están pequeñas, están muy grandes, pero imagínense que están pequeñas. Y entonces yo a la empleada de mi casa le dejo esta nota pegada en la nevera. Pegué esa nota que dice, quiero que mis hijas jueguen por la tarde en el parque, firmado Ricardo. ¿Por qué creen que dejé esa nota? ¿Soy malo? ¿Cuál es la motivación? Quiero que la pasen bien, quiero que sean felices. Por eso vivo frente al parque, por eso todo está organizado para que ellas disfruten. Y fuera de eso, le dejo la indicación a la empleada de que yo quiero que mis hijas fueran al parque. Entonces mi empleada, muy ricardóloga, muy estudiosa de mi letra, de mi caligrafía, de mi estilo gramatical, hace una exégesis profunda de mi texto escritural. Y coge mis escrituras y empieza a analizarla y dice, quiero, verbo en modo imperativo. Es una orden. Lo que el jefe quiere, lo que el jefe está diciendo aquí es un mandamiento que no puede ser desobedecido, porque claramente está manifestando el designio de su voluntad. ¿Cierto? Ella es experta en mis letras, en mis escrituras. Luego revisa que efectivamente es mi nombre y es mi caligrafía. Y explica, sí, él es Ricardo, le han dicho Richard toda la vida desde pequeñito, pero realmente se llama Ricardo y ese es el texto y el nombre, el YHWH, el ta. Interpreta. Y luego dice, mire, que mis hijas, solo mis hijas, jueguen en el parque, jueguen por obligación y en la tarde y allá en el parque. Y entonces se dispone a cumplir el mandamiento pegado a la letra. Todos los días, la tarde es desde las 12:01 del mediodía hasta que se ponga el sol, por ahí a las 6 de la tarde. Entonces, mis queridas niñas, todos los días a partir de ahora, a las 12, no he terminado de almorzar. No, señora, 12:01 para el parque. Pero es que no he acabado. No, señora, el mandamiento, mira, dice clarito, por la tarde, y la tarde empieza a las 12:01. Pero es que no acabo. Llegan al parque a jugar con unas amigas. Dice, mis hijas, ustedes no son hijas, se van del parque. Y ahí dice,
Y las niñas, ay, tengo sueño. No, jueguen. Empiezan a jugarme al favor. No, pero quiero dormir. A jugar. Ahí dice o no dice. Dice jueguen. Del verbo jugar. En presente continuo. Quiere decir que es algo que tienen que estar haciendo. Del latín jugueris. Entonces a jugar. Estamos cansados. Otro día, está lloviendo. 12:01 para el parque. Pero nos mojamos, nos enfermamos. ¿Dice o no dice? Entonces, ¿tengo tareas que hacer? No, no puedo hacer tareas porque es jugar. Escuche, ¿yo podría demandarla a ella por su crueldad con mis hijas? ¿Qué podría ella argumentar en su defensa? Que ella hizo estrictamente lo que dicen mis escrituras. ¿Puede uno censurar a los hermanos de la iglesia, a los que hablan del sábado, a los que hablan del pelo, puede uno llegar y decir, los acuso? ¿Puede uno acusarlos? Porque ellos le muestran a uno, ahí dice o no dice, y uno dice, sí, ahí dice. ¿Correcto? Pero ella estaría haciendo mi voluntad. No, porque conoce mi letra, pero no me conoce a mí, no conoce mi espíritu. Y muy probablemente el análisis que ella hace de mis escrituras, lo único que está logrando es que mis hijas me odien. Porque conoce la letra, pero no el espíritu. Y la escritura dice en 2 Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. No podemos decir nada de Caín, porque ahí dice. Del latín jugueris. Pero el Espíritu de Dios nos dice realmente cómo son las cosas. Yo voy a contarte algo. Ese espíritu de Caín, en los fariseos, fue el que mató a Jesús. La religiosidad, no el pecado, la religiosidad fue la que crucificó a Cristo Jesús. Hebreos 12:24 dice, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, mejor y más excelente. Aquí está Caín de nuevamente matando a Abel. A lo largo de la escritura, a lo largo de la historia y a lo largo de su vida, porque en su corazón hay un Caín y hay un Abel. Y usted tiene que decidir cuál va a dominar su relación con Dios. Si cada cosa que usted encuentre es para golpear a su hermano, si cada vez que lo invita al campo es para atacarlo, para contender, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre ideas. O usted va a hacer como realmente debe hacer Abel por la fe y decir, yo vengo a esta Santa Cena a reconocer que la única obra que es válida delante de Dios es la muerte de Jesucristo en la cruz. Este pan me recuerda que su carne fue molida y este vino me recuerda que su sangre fue derramada. Y el que no le alcance con eso, se fregó y punto. Porque no hay más. ¿Y sabes por qué no hay más? Porque no necesitamos más. Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Nunca adquirirás el favor de Dios. Caín. Lo recibes por la fe. A ese Cristo que murió por tus pecados, que te reconcilia con el Padre, que te promete regresarte al paraíso de donde nos perdimos. No vivas una vida religiosa, por favor. No más religión de semblante decaído, de ensañarse contra los otros. Ni siquiera les podemos discutir porque realmente ahí dice. La letra mata, pero yo conozco el espíritu de ese que escribió esa letra y no era eso lo que quería decir. Jesús les dijo, el Padre les dio el Sabbat para que descansaran y ustedes lo han vuelto el día más difícil de todos los días de la semana. O sea, interpretaron la letra, pero no han entendido el espíritu.